Hace unos días se presentaba en Peralta una nueva agrupación política, mirando, eso sí, al 28M, el 28 de mayo, que tendremos elecciones autonómicas y también municipales. A partir de ahora esto va a ser un no parar, y poquito a poco vamos también a ir introduciéndoles a ustedes información sobre agrupaciones nuevas, como es el caso que les vamos a comentar hoy, pero también de agrupaciones o grupos políticos que ya existen, algunos con modificaciones, como es el caso de UPN Navarra Suma, o algunos que mantienen siglas y estructura. Bueno, lo que les digo, un no parar hasta el 28 de mayo. Y la nueva agrupación va a estar liderada por un rostro que muchos de ustedes ya conocerán, porque la agrupación es nueva, pero su cabeza de lista no lo es. Begoña Alfaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Begoña Alfaro, que estuvo con nosotros hace un tiempo hablándonos de que este proyecto se estaba gestando, pero que todavía no estaba cerrado, ya lo está, y que además a mí me gusta siempre, como televisión local comarcal, acercar un poquito cuando es posible, y como en esta comarca cundimos mucho, de Carcastillo era, ¿no? De Carcastillo. Bueno, pues ya tenemos todos los datos de la cabeza de lista de Contigo Navarra, es Zurekin Nafarroa. A partir de ahora, contigo. Eso es, porque perfecto. si no, el nombre es un poquito largo. Bueno, al lío, ¿por qué surge Contigo? Pues Contigo surge ya en la entrevista previa que tuvimos, ya como bien has dicho, ya tuvimos oportunidad, yo por lo menos, de trasladar lo que en aquel momento era una idea, un proyecto que queríamos desarrollar y que, bueno, hoy tengo la grandísima suerte de decir que ese proyecto ya es una realidad. Contigo Navarra nace de un ejercicio de responsabilidad, entiendo, de responsabilidad de las formaciones políticas que lo integramos, que son Podemos, Izquierda Unida, Bacharre, Alianza Verde y un quinto espacio independiente, que después te comentaré un poquito de dónde surge la idea, como digo, de un ejercicio de responsabilidad de estas fuerzas políticas, pues bueno, pues que supieron entender, o supimos entender, por la parte que me ha tocado a mí liderando este proyecto, que los resultados del 2019 lanzaban un mensaje claro, ¿no? Y es que la gente no entendía, nuestros votantes no entendían, la mayoría social no entendía que separándonos matices políticos, porque son matices, no fuésemos capaces de caminar juntas. Fruto de esa reflexión, como digo, y de ese ejercicio, nace Contigo Navarra, además, con la voluntad de trascender a los partidos políticos. Esto es un primer paso, ha sido la creación de este proyecto, pero la idea es llamar a la participación, de ahí ese espacio independiente, a todas aquellas personas que sabemos que son la mayoría, que no están dentro de ninguna de estas formaciones políticas, pero que tienen mucho que decir en la política navarra de la próxima década. Bueno, 5 o 6 partidos, ¿no?, que se juntan en esta agrupación, podríamos decir, de partidos. Begoña, ha tenido que ser complicado el tránsito, me refiero, porque claro, sí que es verdad que por lo que nos estás diciendo, partidos de izquierdas, muchas cosas comunes, pero también tiene que haber discrepancias. Claro, claro. Y habéis tenido que aunar todo eso. Efectivamente, ha sido un trabajo de... El tiempo pasa muy rápido y a veces me cuesta ubicarlo, pero aproximadamente cerca de 2 años de trabajo. Fue al inicio del verano del 2021, Semana Santa, verano del 2021, cuando ya empezamos a trabajar, empezamos a mantener reuniones inicialmente los representantes de todas estas formaciones políticas. Y bueno, sí que ha costado, es que sería, no voy a mentir, claro que ha costado, porque al final son partidos, unos con una trayectoria más antigua, otros más novedosos o más recientes, pero al final cada uno con su forma de funcionar y con su lógica de entender la política. Pero creo que podemos decir con orgullo, creo no, con toda seguridad, podemos decir con orgullo que las expectativas que tenemos, la concepción de la política que tenemos o la convicción en este proyecto ha superado a todas esas pequeñas diferencias. 2 años de trabajo, 1 año si tenemos en cuenta cuando presentamos ya formalmente Contigo Navarra, oficialmente, que fue el mes de julio pasado.
muchos meses de trabajo, pero vamos, un objetivo común, y al final pues esas diferencias que ha habido en todo este tránsito, como tú decías, vamos, han vencido frente al camino conjunto que tenemos. Está claro, porque ahí estáis, estamos, claro. Eso está claro. Pero ¿qué es lo que más os unía, bueno, entiendo, ¿no? Me adelanto un poquito, ahora me corriges si no, que lo que explicabas, ¿no? Ese, no ponérselo igual a las personas, a los ciudadanos, un poquito más fácil, ¿no? Decir, claro, las diferencias son tan mínimas, pienso yo, si no, insisto, me corriges, que claro, a la hora de decidirse por uno o por otro, pues la cosa podía ser complicada, pero precisamente porque cada uno tenéis, bueno, pues vuestra propia identidad, ahí también ha tenido que haber puntos que a lo mejor os ha costado más unir. Sí, al final lo has explicado perfectamente. Eran matices lo que nos diferenciaba, matices en cuanto a la hoja de ruta que queremos para la Navarra de la próxima década, matices. Esos matices se pueden perfectamente dejar a un lado porque el objetivo, insisto, es muchísimo mayor. ¿Con qué objetivo nace Contigo Navarra? ¿Cuáles son esos objetivos o finalidades comunes que nos han unido a todos por encima de las diferencias que pudiese haber? En primer lugar, tener claro que este proyecto es para el medio y largo plazo. No podemos perder la perspectiva de que el próximo 28 de mayo, efectivamente, hay una convocatoria electoral. Pero Contigo Navarra no nace con esa finalidad, con la finalidad de ser herramienta para concurrir a las próximas elecciones. No, tenemos claro que queremos diseñar la política navarra de la próxima década. Por tanto, este es un proyecto para el medio y largo plazo. Otro objetivo que tiene Contigo Navarra, ser útiles para las personas, hilando un poco con lo que tú ahora decías. No queremos ser una formación política que plantee discursos vacíos. Queremos ser, y estamos siendo ya, una formación política que a los problemas concretos de las personas, de los navarros y las navarras, aporte soluciones concretas, soluciones determinadas y ambiciosas. Entendemos que se puede ir mucho más allá en cuestiones que ahora mismo preocupan a la ciudadanía navarra, y para esos problemas, para esas inquietudes, queremos plantear y vamos a plantear soluciones concretas. La Navarra de futuro, ¿vale? ¿Cómo la ve Contigo? Contigo Navarra ve la Navarra del futuro de una forma muchísimo más ambiciosa a lo que entendemos que se está planteando a día de hoy en la política navarra. Creemos que nos enfrentamos a muchísimos retos. Podríamos hablar del reto climático, del reto de la crisis energética. Tenemos un problemón encima de la mesa como es la inflación, los precios elevados de los suministros, de la cesta de la compra. Desde Navarra, desde el autogobierno de Navarra, desde un convencimiento de que se puede ser más ambicioso, desde marcar nuestra propia hoja de ruta sin mirar a Madrid, creemos que podemos ir muchísimo más allá. Esa es la Navarra que planteamos. Estamos hablando de una agrupación de partidos de izquierdas nacionalistas. Nacionalistas en cuanto a Navarra, me refiero, en cuanto a Navarra. Sí, la línea política que mantenemos nosotros no somos una coalición independentista. Eso es, vamos, no, nacionalista en cuanto a Navarra, me refiero, no sí. Nacionalismo, olvidándonos del País Vasco, nacionalista sí. En cuanto a Navarra, en cuanto a poner a Navarra en el eje. Eso lo tenemos clarísimo. Nosotras, este es otro de los objetivos, otra de las cuestiones comunes que compartíamos todas las formaciones y el espacio independiente también que integra Contigo Navarra. Teníamos claro que este proyecto era parido en Navarra y que su centro de decisión se iba a limitar a Navarra, porque entendemos que tenemos herramientas, facultades y capacidades para ir muchísimo más allá, lógicamente con un trabajo en sintonía o un camino complementario al que se pueda llevar a nivel estatal, siempre y cuando el gobierno que allí haya sea progresista. Pero desde luego aquí podemos ir muchísimo más allá y nos vamos a guiar solo por la decisión que tomemos los navarros y las navarras. Eso va a ser complicado, porque la experiencia ya nos dice, claro, tenéis partidos como Podemos, como Izquierda Unida, partidos que al final también tienen su representación de una u otra forma en Madrid y que son partidos Podemos, por ejemplo, nacionales, con lo cual eso va a ser un poco complicado, ¿no? El mantener la identidad navarra sin tener en cuenta las directrices de Madrid, en este caso, por ejemplo. Sí, nosotros en este caso, las formaciones políticas que integran Contigo Navarra, está claro que tienen un
una mirada federal, ¿no? Y un referente estatal, pero desde luego no va a marcar la hoja de ruta política de Navarra. Cada territorio en España tiene sus características propias, tiene sus realidades diferentes, y nosotros teníamos claro desde el minuto 1 que nace Contigo Navarra, que empezamos a trabajar por Contigo Navarra, que aquí vamos a tener en ese sentido autonomía entendida o justificada por la propia realidad navarra. En este sentido no vamos a tener condicionantes, no nos vamos a dejar guiar por ningún tipo de eso es uno de los puntos que ya se ha hablado, entiendo, ¿no? Sí. y que lo tenéis claro, ¿no? Dentro además, de la agrupación. Además, porque claro, es importante sí. también esto para que los ciudadanos que al final son por los que tenemos que trabajar todos lo tengan claro, ¿no? Claro, porque además, quiero decir, no hay ningún inconveniente respecto a esto, porque tenemos que recordar y poner en valor, ¿no? Cuando ha tocado hacer autocrítica la hemos hecho, y ahora toca poner en valor que este acuerdo ha sido un acuerdo pionero en todo el Estado. Tenemos que tener en cuenta que ha sido un acuerdo que aglutina a todas las formaciones políticas de nuestro espacio ideológico, y que además tiene la novedad de que se abre en términos de igualdad a un espacio independiente, porque quiero insistir en esto. Nosotras estamos centradas, uno de los objetivos que tenemos claro es que tenemos que llamar a toda esa ciudadanía que no está adscrita a ningún partido político, que es la mayoría y que tiene mucho que aportar a la política navarra. Entonces, por este motivo ha sido, y además nacido con tiempo, quiero decir, llevamos ya un año de funcionamiento respecto a pues eso, cuando sea la convocatoria electoral llevaremos ya más de un año trabajando y funcionando de forma conjunta. Queríamos que naciese con tiempo, queríamos trabajar con tiempo, y en ese sentido hemos sido referente para nuestros respectivos espacios a nivel estatal. Por lo tanto, no ha habido ni va a haber ningún impedimento en ese mantener nuestra hoja de ruta propia y nuestra línea política propia. Begoña, hablábamos de la Navarra del futuro, ¿no? Y has puesto encima de la mesa algunos temas que desde luego preocupan muchísimo a los ciudadanos. El tema energético, ¿qué se puede hacer con el tema energético? Que bueno, que en fin, no hace falta que hablemos mucho de este tema, que expliquemos mucho de este tema, sí que demos soluciones o que propongamos soluciones, ¿no? Antes, cuando me refería a la ambición, este sería un buen ejemplo. Nosotros, en estos meses de trabajo político que ya llevamos, en estos meses de andadura, hemos planteado en distintas áreas que creemos que son importantes para los navarros y para las navarras, medidas ambiciosas, por lo menos mucho más de lo que se ha planteado en esta legislatura en el actual gobierno. Y por poner un ejemplo, irnos al tema energético, no descubro el fuego cuando digo que llevamos meses inmersos en una crisis energética. Una crisis energética que en lo que se ha traducido, podríamos entrar a analizar los factores que han contribuido a ello, pero no es el caso. Esta crisis energética ha provocado que muchas familias tengan serias dificultades para pagar las facturas. ¿Qué hemos propuesto? Hemos propuesto dos medidas, por ejemplo, la creación de una agencia pública de energía que ayude desde el autogobierno que tiene Navarra, desde la posibilidad que tiene Navarra de dotarse de esas propias reglas, una agencia pública de energía que ayude a aliviar la carga de esas familias, que incida en los precios y ayude a aliviar esa carga que tienen las familias. Esa agencia pública de energía, cuando la propusimos, no salió adelante, y no salió adelante porque el Partido Socialista, por ejemplo, votó en contra. Otra medida que propusimos es el apoyo real y a fondo a las comunidades energéticas. Recientemente, además tenéis la grandísima suerte de que se ha puesto en marcha en Peralta una comunidad energética. Entendemos que este proyecto, que esta realidad, debería ser algo que se hiciese extensible a la práctica totalidad, si no es a la totalidad de los ayuntamientos de Navarra. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta que el Gobierno de Navarra apoye. Y apoyo es apoyo financiero, es asesoramiento técnico, es seguimiento y asistencia del proceso de constitución de estas comunidades energéticas. Tampoco hemos conseguido que se apruebe una medida, esta medida en el nivel de intensidad o con la ambición. Claro, eso te iba a decir, nosotras porque la apoyo sí que hay a lo mejor al principio no, era una cosa nueva, pero bueno, nosotros aquí en 30 Televisión hicimos un foro sobre este tema, que si alguien está interesado en tener más información está colgado en YouTube, y ahí se manifestaba que ahora sí en fin, estaban recibiendo, ¿no?, ese apoyo de
del Gobierno de Navarra, porque verdaderamente yo creo que estas comunidades energéticas son algo muy positivo para los ciudadanos. Estamos la fase 1 cerrada, con un montón de pueblos, la fase 2 que se está creando ahora, y ojalá, como dices, esto se haría extensivo a todas las localidades, ¿no? Y todos los vecinos tuvieran esa posibilidad, ¿no? de utilizar energía limpia. Claro, estamos hablando de dinero que hoy en día, tal y como está la energía, es muy importante, pero vamos a hablar también de sostenibilidad. Eso es. Eso es. Lo que nosotros queremos, que el apoyo no se tiene que limitar a un mero acompañamiento o impulso desde el discurso. Más implicación. Eso es. Implicación tangible, es decir, apoyo técnico, apoyo jurídico, asistencia, financiación económica. Yo entiendo que desde el Gobierno de Navarra se puede y se debe hacer, se tiene que apoyar este tipo de iniciativas porque son el futuro, son el futuro. Bueno, las carteras se nos van quedando flojitas con el tema energético y las carteras se nos van quedando flojitas con la cesta de la compra. En este sentido, también a nivel nacional estamos viendo ahí una disputa entre los propios miembros del Gobierno, entre Podemos y Partido Socialista, no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Cuál es vuestra postura? Claro, es que volvemos a lo mismo, volvemos a la necesidad de ambición que muchas veces choca, como es este caso, con partidos más conservadores, como es el Partido Socialista. Es imprescindible establecer una serie de productos, 15, 20 productos básicos, que todas sabemos y todos sabemos cuáles son porque todos hacemos la compra. Y en esos productos, o bien establecer un tope en el precio, o bien bonificar la compra por parte de las familias que lo necesitan. Esto, además, lo que va a permitir es reducir necesariamente tiene que reducir los márgenes de beneficio que se están llevando las grandes superficies, porque todos sabemos la miseria que se paga a los productores. De hecho, la buena muestra de quién se lleva ese incremento es que las grandes superficies han salido en tromba a decir que esto no era legal. Yo, el otro día, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, decía, artículo 13 de la Ley del Comercio Minorista, el Estado, las administraciones pueden intervenir para controlar los márgenes de beneficio de las distribuidoras. Es imprescindible que se adopten medidas en este sentido, porque es insostenible para las familias. Verdaderamente hay muchísimas familias que entre una cosa y la otra, aunque se han tomado también medidas con el bono social, etcétera, etcétera, para el tema de la energía. Ya se ha experimentado, efectivamente, el tope al gas, la bonificación de los 20 céntimos al litro de gasolina, ya se ha experimentado, sería adoptar una decisión similar. Son decisiones, sin embargo, como dices tú, ambiciosas, que fíjate, yo creo, Begoña, está muy bien, ¿no?, que se pidan a cualquier nivel, pero que yo creo que serían decisiones que habría que tomar a nivel nacional, ¿no? Porque al final son decisiones ambiciosas, importantísimas, que afectan a todos los españoles, que afectan a todos los vecinos y a todos los ciudadanos y que bueno, que hay gente que verdaderamente lo está pasando muy mal. Totalmente y eso es una realidad. Begoña Alfaro, cabeza de lista de Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, ahora sí lo decimos completico. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios y por habernos abierto un poquito las puertas de vuestra casa, de vuestra nueva casa, aunque como dices lleváis ya un añito y pico trabajando en serio y 2 años formando esta agrupación, esta coalición de partidos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.